Sin lugar a dudas, el mundo se mantiene sumido en su más profundo letargo. Hoy el mundo celebra una fiesta pagana, conocida como el Día del Amor. Tiene su origen en San Valentín, es un ídolo romano, y a su vez en Cupido, que era un ídolo griego. Y recordemos que los romanos heredaron una gran parte de los ídolos griegos. Así que hoy el mundo está sumido en una celebración. El mundo duerme en celebraciones paganas. Se basan en el amor, en un amor que es falso. Hoy se celebran, hoy se felicitan personas del mismo sexo que están unidas contra la voluntad de Dios, que son matrimonios contra naturaleza. Se felicitan personas simplemente por amistad, pero esto no es asombroso, porque el mundo sigue la corriente de este mundo, valga la redundancia, en el cual el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los que se pierdan para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ese es el propósito. Pero sí lo asombroso es que personas que son cristianas están celebrando este día, un día pagano, hace muchos años, muchos más años, cientos de años, fueron quemados vivos muchos judíos en Estrasburgo en un día como hoy. Mientras el mundo cristiano, entre comillas, se deleitaba con esto. Culpaban a los judíos de la muerte, de la plaga que llamada peste bubónica. Culpaban a los judíos que habían envenenado el agua de los cristianos. Y bajo ese propósito se despojó al pueblo judío y se quemaron vivos un día como hoy. Pero el mundo celebra. El mundo celebra. Al final del día, lo pasado es pasado. Pero lo que fue ayer va a ser hoy. Y lo que es hoy va a ser mañana. Así que nosotros los cristianos, los que somos verdaderamente cristianos, escuchen bien esto, porque hoy cualquiera se llama cristiano, pero cristiano es el que hace la voluntad de Dios, el que está dispuesto a seguir los preceptos del Señor, el que no odia al pueblo judío, porque recuerden, ha ocurrido endurecimiento en Israel en parte, hasta que los ojos de Israel sean abiertos. Cuando eso ocurra habrá un gran abrazo de amor, pues el Señor descenderá sobre el monte de los olivos para abrazar a su pueblo Israel. Y cuando le pregunten qué días son esas que tienes en tus manos, Él responderá: me fueron hechas en casa de mis amigos. Léalo ahí en el libro de Zacarías en el capítulo 13, creo que en el verso 8. Así que lejos sea de nosotros el antisemitismo, pero sí debemos hacer lo que hizo el profeta Daniel, escudriñar los tiempos. Nosotros somos una generación destinada a ver el final de los tiempos. Cuando digo una generación, la generación que nació a partir del año 1948, que esto trajo pues el regreso de la nación de Israel, el regreso por lo menos de Judá. Y vemos cómo el presidente Trump movió la embajada norteamericana a Jerusalén. Esto es algo notable, es una señal clara. Y vemos ahora cómo se mueven vientos contrarios con la nueva administración. De hecho, hay una amenaza de parte del presidente a Israel por cuanto no han permitido que algunos aviones norteamericanos pasen, porque han cerrado sus fronteras en Israel, y ahora el presidente está amenazando con que no se va a permitir que aviones israelíes aterricen en el suelo norteamericano de continuar esto. Tengan en cuenta que aún Netanyahu ni siquiera ha recibido una llamada todavía del nuevo presidente. Así que si tenemos en cuenta que el presidente actual era el vicepresidente de la administración de Obama, y sabemos cómo fueron las relaciones con Israel al punto
que se hizo un acuerdo con Persia, con Irán. Y de esta manera, a pesar de que ellos prometían que no fabricarían bombas atómicas, sino que utilizarían eso para mejorar su energía, sabemos cómo en realidad lo que hicieron fue ganar tiempo para preparar la bomba atómica. Es por eso que fue muerto recientemente un científico iraní. Fue pues abatido por la Mossad, por el servicio de inteligencia israelí. Estuvieron 8 meses preparando todo esto y le dispararon con un arma súper moderna que lograron entrar por partes en Irán y lo mataron. Él era llamado el padre de científicos allí en Irán, en el momento que era custodiado de Teherán a su casa de verano, a su casa donde iba a pasar el weekend, el fin de semana, pues fue muerto. Y de esa manera están buscando un reemplazo por él. Recuerden eso, él estaba creando una bomba que puede ser considerada 5 veces más poderosa que la que destruyó Hiroshima. Y lo que los persas tienen en mente es borrar a Jacob, a Israel, de la faz de la tierra. Así que son los tiempos que vivimos, pero el mundo celebra, el mundo está sumergido hoy en su día del amor. Mañana será el día del odio, será el día del desprecio, será el día, pero hoy celebran el amor. La próxima vez celebrarán el día de Halloween y se vestirán de brujas y de demonios, pero hoy celebran el día del amor, un falso amor. Nosotros los hijos de Dios no celebramos ese día, porque no tenemos parte con el paganismo. Así que vamos a examinar lo que el profeta Daniel, que sí era un judío preocupado por lo que habría de acontecer a su nación, pues escudriñaba los tiempos. Por eso en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, dice allí en el capítulo 7 del libro de Daniel, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Hoy los 4 vientos esos del cielo están combatiendo en el momento más épico, en el momento con más ferocidad. En este momento los 4 vientos del cielo están combatiendo delante de nosotros y nosotros ni siquiera podemos entenderlo. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Vamos a estar examinando este tema hoy. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Imaginemos un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. Y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Noten que aquí Daniel está usando bestias del reino animal, pero esta bestia no ha sido hallada como una posible descripción de algún animal. Es una bestia indescriptible. Vamos a estar examinando esto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia.
su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido, de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Así que Daniel estaba aquí, comenzando del primer capítulo, del primer verso, bajo el rey Belsasar de Babilonia, y tiene un sueño y le vienen visiones. Así que él entonces se despierta, él escribe un extracto, lo principal del sueño. Dice que él miraba en visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Si podemos notar, hay cuatro bestias descritas aquí. Hay cuatro vientos que combatían. Cuatro vientos con aires letales. Cuatro vientos con aires de guerra. Esto es una descripción de guerra. Es una descripción donde se toma en cuenta precisamente las cuatro bestias descritas. Estos vientos están en un combate ahora tremendo delante de nuestros ojos para emerger entonces la bestia final. Dice cuatro bestias grandes. Primeramente entendamos que aquí se habla del gran mar. El gran mar significa, y si pueden ver Apocalipsis 17:5, muchedumbre de pueblos y naciones. Así que entonces, estas grandes batallas han estado ocurriendo desde el inicio. Esto les dado al profeta Daniel, que era un profeta judío. Por tanto, tienen que ver con imperios que afectaron a la nación de Israel. Ahora dice que las cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar de muchedumbre de pueblos y naciones. La primera era como león y tenía alas como de águila. Dice, hay una descripción, por ejemplo, y sabemos que Daniel precisamente en ese momento se encontraba específicamente en ese imperio que estaba ya en su decadencia, que era el imperio que se representa con un león y con alas de águila. Fíjense bien, león y alas de águila. ¿Entendemos eso? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Si me quiere acompañar a Apocalipsis, a Daniel 2, puede leerlo. No lo voy a leer, pero quiero para que entiendan más o menos. Y él pide que le interpreten no solamente su sueño, sino que le digan el sueño que tuvo. Nadie era capaz de hacer eso, ni sátrapas, ni caldeos, ni adivinos. Pero Daniel pide la revelación a Dios y la revelación les daba. Daniel había sido uno de los jóvenes traídos de Israel, cautivo de la clase alta media, junto con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos fueron los nombres con que fueron ellos bautizados. Sus verdaderos nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Pero los babilonios cambiaban los nombres de los cautivos y fue el nombre que le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Así que entonces Daniel comienza allí a explicarle al rey cómo Dios revela los sueños. Dice que él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido.
conoce lo que está en tiniebla y lo que mora con la luz. Así que entonces él comienza a develar exactamente cómo le vino ese sueño a Daniel y cómo al rey Nabucodonosor y cómo ve una gran imagen que era de oro fino, su cabeza, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Tanto el león como el oso, como el leopardo, como esta bestia en parte, con dientes de hierro, han pasado. Y a nosotros nos compete el área de la imagen que representa sus pies, en parte de hierro y en parte de barro. Es el imperio que está por llegar, en parte de barro cocido. Y ahí él comienza a describir cómo le fue dado a Nabucodonosor por Dios. Escuchen bien esto. Dios le dio a Nabucodonosor reino y dominio. Babilonia fue el imperio más majestuoso que se levantó. Miren bien. Y Nabucodonosor fue el rey al cual Dios le dio dominio y poder sobre todos los reinos de la tierra. Pero Nabucodonosor pues perfeccionó la ciudad de Babilonia. Recuerden, la ciudad Babilonia viene de Babel. Allí en las cercanías se ha encontrado parte de los restos de la torre de Babel, la primera, donde se adoró a Nimrod, el dios sol. Hoy en día se adora a través del sol invicto, los soldados romanos y pues algunos adoran todavía la imagen del sol. Pero tenía una característica Babilonia. Había una puerta que era la puerta de Ishatar. La puerta de Ishatar, que era uno de los ídolos de Babilonia, pues tenía 120, o sea, tenía imágenes de 120 leones de adobe. Recuerden que el león es el rey de la selva, es el más majestuoso, y es por eso que dice que después de ese imperio, dice Daniel, se levantarían imperios inferiores al de él. Por tanto, esa cabeza de oro representa al rey Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué las alas de águila? Bueno, recordemos, si vemos allí a Daniel 4:33, entenderemos el porqué. Resulta que el rey Nabucodonosor le fue advertido que esa gloria y ese imperio le habían sido dados por Dios. Pero el rey Nabucodonosor un día salió a admirar la belleza de su imperio. A pesar de haber sido advertido, dijo: ¿ha visto usted cuánta maravilla ha construido por la fuerza de mi mano? En otras palabras, en ese momento, tal y como dijo el profeta Daniel y le había advertido, Nabucodonosor perdió la razón por 7 años. Pasaron 7 tiempos sobre él. Aquí puede equiparar a ti la palabra tiempos a años. 7 años Nabucodonosor le creció el pelaje. Y dice que ese pelo era como pluma de águilas. Así que si usted lee conmigo, ahí en el verso 33, luego que Nabucodonosor alza los ojos al cielo, se humilla ante el Dios de los cielos, aún siendo una bestia, lo cual no hacen hoy muchos, que no son bestias como Nabucodonosor. En ese estado que estaba como un animal, alzó los ojos al cielo. Y, sin embargo, en el verso 33 se cumple la palabra. Y fue echado de entre los hombres
y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo, anote ahí, creció como plumas de águila. Y sus uñas como las de las aves. Ahora podemos entender lo que estábamos leyendo ahí. Por eso dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Cuándo se cumple esto? Se cumple cuando Nabucodonosor, como le decía, alza los ojos al cielo, se humilla ante Dios, y entonces aquellas plumas de águila que le había salido su pelaje eran como plumas, pelo duro, como así como si fuera un águila. Les de vuelta su razón, aquellas plumas de águilas desaparecen, y entonces Nabucodonosor entonces se levanta sobre sus pies y se cumple lo que dice aquí. Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado, es decir, le fue devuelto su corazón de hombre. Aquí tienes el primer cumplimiento de la primera bestia, que es Babilonia. Babilonia dominó, tuvo un vastísimo imperio y su gloria, bueno, recuerden que los jardines colgantes de Babilonia era una de la séptima maravilla del mundo. O sea, fíjense lo que construyó el rey Nabucodonosor. Así que un poder tremendo y nadie podía hacer frente a Nabucodonosor. Incluso Egipto fue destruido por Nabucodonosor. Y aquí la primera bestia pasada. Sin embargo, hubo un combate. Lo vamos a explicar por qué. He aquí otra segunda bestia. Escribe ahí en el verso 5. Esto a nosotros nos atañe, por eso estamos hablando de lo que vamos a llegar ahora a examinar los tiempos. Espero que me dé tiempo a examinar por qué estamos trayendo todo este tema, por qué Dios nos lo ha puesto en el corazón. Dice que la segunda bestia, semejante a un oso, se alzaba más de un costado que del otro. Recuerden, Jeremías había predicho que los sumeros tomarían Babilonia. Entonces, este imperio de que se habla es el pecho de plata, la cabeza de oro en Nabucodonosor. Miren cómo va bajando el valor de los metales. Oro, ahora plata. El pecho y los brazos de plata. Pero era más débil, aunque fue un imperio vastísimo, poderosísimo, pero era más débil que Babilonia porque era un imperio dividido. ¿Qué significa eso? Un imperio medo-persa. De hecho, Darío, el rey Darío, era un medo. Entonces, los persas fueron más poderosos, más versados en sabiduría, pudiéramos decir, humana, mucho más crueles también que los medos. Y ellos entonces, recuerden lo que ellos hicieron. Babilonia tenía una cobertura natural, el río le cubría. Ellos desviaron, ellos construyeron canales para desviar el río. Y por eso pudieron entrar libremente en Babilonia. Las puertas se abrieron delante de ellos y entraron. Y Babilonia cayó sin pelea. Y entró por las puertas Darío el Medo. ¿Entendemos eso? Ahí ahora comienza el segundo imperio que afectaba ¿a quién? A Israel. Ahí estaba también Daniel y sus amigos. Fue allí, recuerden, donde Daniel fue echado al foso de los leones, bajo el imperio medo-persa. La estatua, ahora, ya estamos ahora en nuestro paseo, en nuestro tour por la estatua, hemos llegado a los brazos y al pecho de plata. Así que entonces ahora comienza el vastísimo imperio, se llega hasta la India y nadie puede resistir el empuje brutal de los persas. Nadie podía resistir el empuje brutal de los persas y los medos. Sin embargo, los persas se extienden hacia el área de Asia Menor y esclavizan
parte de las posesiones de los griegos y los macedonios. Filipo II fue el rey de Macedonia y creó un estilo de guerra militar súper avanzado para su época. Pero Filipo fue asesinado. Filipo II de Macedonia. Y en su lugar se levantó un joven estudiado a los pies de Aristóteles. Un joven que solo con 20 años es conocido como el guerrero más poderoso que jamás el mundo haya conocido. Su nombre fue Alejandro el Magno, Alexander the Great. Alejandro perfeccionó la maquinaria de combate que había creado su padre Filipo II. Filipo II era esposo de Olimpia. Olimpia se conoce como la madre de los griegos, o era conocida en aquel momento como la madre de los griegos. Y tenía en ese momento, en el momento en que estaba Alejandro, era un muchacho pequeño, pues lo prepara para el reino, le enseña las artes militares y es estudiado a los pies de Aristóteles, un conocido filósofo de aquella época. Sin embargo, Olimpia cae en crisis y a su vez entonces Alejandro. Ellos son exiliados y el padre ya no quiere saber más de él, pero Filipo es asesinado. Entonces Alejandro sube al trono. Para eso tiene que hacer algunos arreglos, pudiéramos decir algunos arreglos pérfidos, y matan a todo aquel que se opone a que él tomara el reino. Había una gran división dentro de la propia Grecia y Macedonia. Pero entonces Alejandro logra sobrepasar todo eso y construye una maquinaria de guerra basada en una falange. Tal vez ustedes han visto un puercoespín, ¿no? ¿Saben lo que es un puercoespín? Un puercoespín, los lobos, los animales más poderosos, cuando el puercoespín se tranca, no hay manera de tocarlo. El que entra allí sale lleno de espinas y las espinas son poderosas. Bueno, lo que creó Alexander o Alejandro el Magno fue exactamente un estilo de combate conocido como la falange. La falange tenía unas largas lanzas de más de 6 metros que iban hacia adelante, tendidas hacia adelante. Tenían unos escudos poderosísimos y un casco y una malla. Y así se iban cubriendo. Atrás entonces había otra falange que iban con otra parte de la falange que iban con sus lanzas extendidas hacia arriba. Y de esa manera, cuando ellos se posesionaban de manera defensiva, las lanzas iban hacia adelante, los escudos, y era prácticamente imposible de vencer. Pero además él estableció que la caballería ligera iba por el flanco izquierdo y la caballería pesada iba por el flanco derecho. Él también se dotó de una compañía llamada los compañeros, donde era prácticamente la clase aristocrática, bajo Clitos, que era uno de sus generales, y la función era cuidar a Alejandro el Magno. Para que entiendan lo que estamos hablando, ¿por qué se les llama así? Porque noten esto, en una batalla con Darío, para que entiendan esto, con Darío III, pues Alejandro tenía solamente 40.000 hombres y se enfrentó a un ejército persa con 600.000 hombres. 40.000 hombres bajo sus 4 generales contra 600.000 persas, y lo venció. Y lo venció 3 veces, destruyendo por completo. ¿Por qué entonces hablamos de todo esto? Recuerden que el leopardo tenía 4 cabezas. Sus 4 cabezas eran sus 4 generales. Eran como el brazo fuerte de Alejandro. Pero hay mucho más que esto. Alejandro, hermano, se le conoce porque el leopardo tiene una característica, y es que es muy rápido, muy veloz en su ataque. Fue tan rápido
todas estas victorias y destrozó tan rápido aquel vasto imperio persa, de tal punto que Alejandro estableció su imperio de norte a sur y de este a oeste. Es como un dominio mundial, para que entiendan. Todas estas naciones han tratado de dominar el mundo. En este caso, Alejandro fue tal su dominio que solamente con 33 años, Alejandro ya había sido considerado rey de Grecia, faraón en Egipto, rey de Siria. Tenía tantos títulos, le llamaban rey de reyes. El propio César, o algunos de los Césares, por ejemplo Octavio, envidiaba, idolatraba a Alejandro el Magno. Pero ¿qué ocurre? Alejandro el Magno tenía muchos enemigos. Y estando precisamente en Babilonia, él se embriagó. A partir de ahí le vinieron fiebres. Algunos dicen que fue malaria. Otros dicen que simplemente fue envenenado. Pero lo cierto es que Alejandro murió. Él se había casado con una princesa persa llamada Roxana. Se había casado con otra. Se casaba con... porque era común en aquellos días. Pero también Alejandro tenía una situación. Que Alejandro sentía atracción por los hombres. En este caso Hefestión. Hefestión era un estratega de campo, militar, pero era constantemente acusado por sus generales de su debilidad por Hefestión. Así que eso era, en los días de los griegos era común que jóvenes guerreros tuvieran relaciones con guerreros mayores. Era algo horrible lo que se veía en aquellos días. Bien, eso es una nota que le estoy dejando sobre esto. Y no fue solamente el único Hefestión. También tuvo un eunuco persa de igual manera, pero también tuvo concubinas y tuvo esposas. Alejandro. Sobrevivieron 2 hijos, pero obviamente, tal y como dice la profecía, sus 4 generales terminaron asesinándolos y se hicieron con el poder. Entonces aquel vasto reino, que es el que significa el bronce, el torso de bronce, y se considera porque recuerden, el más fuerte el león, luego el oso. Quiero decirles por qué el oso tenía 3 costillas. Recuerden, para lo que no le deje ese tema, para que después no se quede con esa duda. Lo que significa es que el reino persa, para entrar en Babilonia, no solamente tomó Babilonia, sino derrotó a Egipto y también a Lidia. Esas son las 3 costillas que el oso tenía entre sus dientes. Son las 3 naciones que él derribó. Babilonia, que ya estaba tomando el dominio, Lidia y Egipto. Para que vean que la profecía es súper exacta, pero todavía vamos a asombrarnos un poco más con lo que vamos a continuar enseñando. Porque la palabra de Dios, la suma de su palabra, es verdad. Las profecías del Señor se cumplen maravillosamente. Esto no es un libro cualquiera. Esta es la palabra de Dios. Y Dios hizo el mundo a través de su palabra. Aquí la tenemos escrita. Ahora, el reino es dividido. Y se divide entre sus 4 generales. Casandro, Ptolomeo, Seleuco. A nosotros nos interesa específicamente 2 de ellos. Ptolomeo, porque Ptolomeo se extiende en la parte sur y en la parte occidental de Asia y funge como un faraón. ¿Ok? De Ptolomeo, recuerden que, lo que les decía, el imperio griego
abarcaba norte a sur, este a oeste. Y fue así, rapidísimo su victoria. ¿Por qué? Porque Alejandro no postergaba ni un solo momento sus batallas. Él arrasaba. Alejandro no tuvo una sola derrota como general. Ni siquiera una sola derrota. No ha habido un general como él. Él perfeccionó ese estilo de combate y también las catapultas supermodernas para su época. Ahora sus 4 generales comienzan en batalla a desgastarse entre sí. Es lo que se conoce en Daniel 7, en Daniel 9, creo que es Daniel 8. Las batallas entre el rey del norte y el rey del sur. Comienzan todas esas batallas. De Ptolomeo nace una de las descendientes de Ptolomeo, es Cleopatra, con la cual tuvo un hijo, uno de los Césares. Y el imperio griego comienza a caer para dar paso a la 4ª bestia. ¿Quién hace caer el imperio griego macedonio? El imperio romano. Y lo convierte en una de sus provincias llamada Acaya. Hemos llegado ahora a la 4ª bestia indescriptible, que no se encuentra un animal dentro del reino, dentro de la creación de Dios, que pueda comparársele. Su descripción es diferente. Dice ahí en el capítulo 7, verso 7, que era muy diferente de todas las bestias que él había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Así que Daniel no encuentra cómo definirla. Dice solamente que era una bestia horrible, diferente, con 10 cuernos. No existe algo así. Solamente podemos encontrar la descripción de esto en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis. Allí en el capítulo 12, dice que aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto habla del sueño que tuvo José el patriarca antes de ir a Egipto, antes de ir cautivo a Egipto. El sol representaba a Jacob, la luna representaba a su madre Raquel, las 11 estrellas eran sus hermanos y él era la corona número 12. Está en Génesis capítulo 37. Estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí se habla de la angustia de Jacob, lo que describe el profeta Jeremías, que es Israel. Aquí se habla de la persecución de Israel. Ahora mire aquí la descripción. Aparece una señal en el cielo, un gran dragón escarlata. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Este gran dragón, aunque no es la bestia que está hablando aquí, porque Daniel habla de un gobierno, y aquí se describe a Satanás, pero él sobre el gobierno del cual vamos a estar hablando, arrastra la 3ª parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes eran? Recuerden que él arrastró a los ángeles a una rebelión, que se llegaron a las mujeres y les engendraron hijos, y nacieron gigantes llamados Nephilims. Eso es lo que se describe como que su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo. En la gran batalla van a haber ángeles caídos peleando. De hecho, los que van a ser liberados cuando vengan los reyes del oriente son ángeles caídos que están atados en el Tártaro. Y ahora dice que la mujer huyó al desierto. Dice que ella dio a luz un hijo varón. Todos saben quién es el hijo varón que desciende de Israel. El Señor Yeshua, el Señor Jesús. Él nació como un judío en la tierra de Israel. ¿Okay? Y dice que regirá con barro de hierro a todas las naciones. Eso se habla del futuro reino milenial, donde él va a ser el rey de toda la tierra. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Recuerden, cuando el Señor Yeshua se despide de sus discípulos, en Hechos capítulo 1, dice que él es arrebatado al cielo. Así que entonces, solamente Juan encuentra un nombre para esta bestia y la llama dragón. Y el dragón representa a Satanás. Pero no es que Satanás sea esta bestia. En realidad hablamos de un gobierno, de un imperio poderoso, que es el imperio romano. Ahora fíjense bien las características de este imperio. Dice que era espantosa, terrible y fuerte en gran manera. Tenía grandes dientes de hierro. Quiere decir, comía mucha carne. Aquí habla de muerte, derramamiento de sangre,
y la ferocidad y la impiedad de esta bestia. No ha habido otra como ella. Dice que no solamente devoraba y desmenuzaba carne, sino que también las obras las hollaba. Mataba por matar, mataba por placer. Nadie pudo hacer frente jamás a los imperios romanos, a las legiones romanas, las cuales perfeccionaron el estilo de combate griego. La copiaron en mucho, pero la hicieron aún más perfecta. Dice que tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo cae el imperio romano? Bueno, recuerden, el imperio romano cayó en el año 476 después de Cristo, después del Señor. Bueno, la primera parte antes de moverse a Constantinopla. ¿Cuándo cae? Recuerden esto. Roma comienza a debilitarse, en parte por la inmigración. Comienza a recibir una gran inmigración de diversos lugares el imperio, el Sacro Imperio Romano. Pero además la corrupción de Roma comienza a ser grande. Roma tenía un senado. De hecho, consideramos que la democracia se considera que proviene de los griegos, pero los romanos también llevaron esto a un nivel un poco más avanzado, pudiéramos decir. Pero comienza a haber corrupción y ausencia de líderes. Ya los grandes caudillos romanos estaban escaseando. Entonces se ponen una serie de tribus bárbaras y rodean el imperio romano. ¿Por qué? Porque olían la debilidad del imperio. Cuando una nación se debilita, cuando una nación deja de tener fronteras, cuando una nación deja de tener liderazgo, entonces los enemigos suelen su debilidad y son capaces de destruir a esa nación. ¿Cuáles eran los 10 cuernos? Bueno, recuerden esto. Roma cae delante de las tribus bárbaras. Les voy a leer para que entiendan más o menos las 10 tribus bárbaras, que son los 10 cuernos, o que representan los 10 cuernos que en realidad comienzan a formar o son parte de la bestia, y que ahora, hoy en día, 7 de ellos son naciones. Bueno, una de las tribus bárbaras eran los anglosajones, hoy es Inglaterra, que entraron en Roma, en el Imperio Romano para destruirlo. La segunda eran los francos, hoy es Francia. La tercera eran los germanos, hoy es Alemania. La cuarta eran los lombardos. Recuerden, esto no tiene nada que ver con Italia. Italia era como una nación, habían tribus bárbaras dentro de Italia. Ahora se mezclan también, se unen en este ataque final para hacer caer al imperio sacro romano. Italia. Estaban los visigodos, y ya voy por 5. Los visigodos es actualmente hoy España. Estaban los burgundios, que hoy es Suiza. Estaban los suevos, el cual es Portugal. Estamos hablando ahora de la Comunidad Económica Europea. ¿Estamos claros? De los países más prominentes: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, Grecia ya había caído. Pero hay 3 tribus más. Ya he mencionado 7: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, Suiza y Portugal. Pero quedan 3 tribus que fueron destruidas, 3 tribus bárbaras que dejaron de existir, que no se pudieron, pudiéramos decir, sincronizar con ese nuevo movimiento que comenzaba a fungir para crear el mundo moderno de hoy, que se llama Europa. Y eran los ostrogodos, que fueron destruidos por no acoplarse al sistema, los erulos y los vándalos. Esas 3 tribus son destruidas. Por eso dice aquí claramente:
mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que un cuerno pequeño, ahora vamos a hablar del cuerno pequeño, salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. ¿Quieren? Los ostrogodos, los erulos y los vándalos, que son parte de las 10 tribus bárbaras que hicieron caer el imperio sacro romano, la bestia que aparentemente muere, pero que nos asombramos después que se menciona en un renacer a través de sus dedos de hierro mezclado con barro. Amén. Estamos aquí. Ahora ya entendemos lo que significan los 10 cuernos. Pero de entre ellos sale un cuerno pequeño. Ese cuerno tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Si leemos aquí, en el capítulo 7, en el capítulo 2, vemos esta parte de la imagen. Ya hemos estado estudiando sobre la cabeza de oro, el león con alas de águila. Hemos explicado el contexto de lo que significa esto. Hemos hablado del pecho y los brazos de plata, que es el imperio medo-persa, y las 3 costillas en su boca, Lidia, Egipto y Babilonia. El imperio medo-persa, Medo y Persa. Por eso se alzaba más de un lado que del otro. Hemos hablado del imperio griego macedonio. Hoy la configuración de Macedonia, que luego fue Yugoslavia, es algo diferente. Macedonia ha dejado de tener importancia prácticamente. Hemos visto la guerra de Serbia, Herzegovina, todas estas grandes guerras que tienen que ver con todo esto, con la gloria pasada de Grecia y lo que tuvo que ver el imperio macedónico. Macedonio con Alejandro. Alejandro, por cierto, nació siendo griego. Y hemos visto entonces la trascendencia de por qué ese leopardo, con ese ataque tan rápido, tan veloz, tan destructivo, que extendió su imperio de norte a sur, de este a oeste, y lo que representan las 4 cabezas, los 4 generales y también las 4 alas. Las alas significan rapidez. Volar por encima del agua significa extenderse a una rapidez tremenda. Y vemos cómo el imperio romano entonces emerge. Y derrota al imperio griego. La bestia de los 10 cuernos. Pero fíjense bien, ahora estos 10 cuernos, se dice ahí en Apocalipsis 13, que tienen 10 diademas. ¿Por qué? Porque aunque la bestia aparentemente desaparece, ahora vemos que es una continuación de la imagen. Y ahora ya no las piernas de hierro, que es el imperio romano, sino los dedos, que son en parte de hierro y en parte de barro. Es ahí el cuerno pequeño que habla grandes cosas. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Vamos a leer 2 Tesalonicenses, por favor, acompáñenme. Capítulo 2, verso 8. Fíjense bien, ¿dónde estamos ahora? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene todo esto? El Espíritu de Dios. Hasta que Él mismo sea quitado de en medio. El Espíritu de Dios se va a apartar de la tierra, no, va a dar lugar, va a dar paso a esta semana 70 que comienza con el pacto de paz. Y entonces se manifestará ¿quién? El cuerno pequeño. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el dragón que leímos ahí en Apocalipsis capítulo 12, que persigue a la mujer, la cual es Israel. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron el amor de Dios, el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la mentira, en la injusticia. Por eso Dios les envía ese espíritu engañoso,
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Amados, vivimos el tiempo más cercano que nunca la humanidad haya vivido nunca al regreso del Señor. Lo que estamos viendo hoy en día es como luego del año 2001, en que las Torres Gemelas fueron tumbadas, nuestras libertades comenzaron a ser cercenadas bajo el pretexto de un ataque terrorista que hubo contra esta nación. Luego de eso, hemos llegado al punto donde hemos visto una época, una era, gobierno pasado. Luego de todo eso hubieron guerras. Recordemos cómo se atacó a Irak. Recordemos cómo las grandes guerras que hubieron jamás encontraron las armas de destrucción masiva, pero hubo una guerra de destrucción. Luego entonces nuestras libertades comenzaron. Teníamos que tener cuidado con lo que se habla. Este fue un país fundado bajo la libertad de expresión. Pero si pudiéramos ver el momento que estamos viviendo, es el momento más oscuro. Hemos visto cómo nuestras libertades han comenzado a ser censuradas grandemente, y no la nuestra, la del propio presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Recordemos los 2 primeros años de gobierno del anterior presidente. Vivimos una época de prosperidad económica tremenda, y esa prosperidad económica se hizo contagiosa en una gran parte del mundo. Porque cuando Estados Unidos florece, el mundo recibe algo. Pero ¿qué ocurre entonces? De pronto hubo algo que cambió toda la situación hasta traernos al punto donde estamos. Entró un virus que vamos a llamar el virus del PSC para evitar censuras. El virus del PSC se presentó ante nosotros como algo temporal. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud escondió por mucho tiempo todo esto y permitió que el virus que nació en Wuhan, China, se escondiera por un tiempo. Eso en espera de que ellos supuestamente estaban esperando el año chino y querían ocultar todo esto. Y comenzó la mortandad. Cuando vinimos a darnos cuentas, comenzaron personas a morir y ha habido una gran mortandad en todo el mundo. Hasta entonces nos impusieron una máscara, un bozal chino, bajo el pretexto de que podríamos contaminar a otros. Y se habló de una cuarentena. Pero ya tenemos más de un año de que esto haya ocurrido y aún nos imponen esta máscara. Hemos visto, por ejemplo, si leemos las noticias, se proclamó que solamente había habido 19 muertes por el virus HN1, el virus letal ese que mataba a las personas. Todos estos virus han desaparecido. Todas estas gripes que normalmente mataban miles y miles de personas han desaparecido. Hoy en día, este virus hizo caer la nación y trajo como consecuencias que estas elecciones se realizaran de manera diferente a como fueron las demás, y ha traído a la palestra el gobierno actual. El presidente anterior había sacado de Naciones Unidas a esta nación, al punto que ahora el actual presidente lo ha vuelto a ingresar. Y lo ha vuelto a ingresar, pero sin embargo solamente por cuanto salió y tiene que esperar un tiempo, ha entrado como observador. Pero noten esto. Si usted entra en la website de Naciones Unidas, leerá que dice paz y seguridad. La Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Naciones Unidas fue fundada como una organización en 1945 con la idea de promover la libertad de los derechos humanos. Pero a partir de entonces ha estado cambiando y se ha convertido en una organización global. Su presidente, su secretario general, de apellido Guterres, es un hombre de una de estas tribus, o sea, de origen de una de estas tribus, específicamente de la tribu de los suevos. Él es portugués.
Él es el presidente de o fue presidente durante varios años de la Internacional Socialista. Es un hombre que tiene una mentalidad globalista, socialista, y es quien rige actualmente los caminos de la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas es el eje del globalismo. De hecho, va a ser el brazo de poder de este cuerno pequeño a través de donde él va a controlar al mundo. La idea es por esto que vemos toda esta parte de la agenda, porque recuerden, en el 2015, bajo el gobierno de Barack Obama, se estableció una agenda con Naciones Unidas. Agenda que debe cumplirse o perfeccionarse en el año 2030, conocido como la Agenda 2030. En la Agenda 2030, si usted lee lo que yo estaba leyendo ayer sobre eso, es una descripción prácticamente del nuevo orden mundial. Así, estarás contento con no tener nada. Es una especie de marxismo, porque recuerden que esto tiene una ideología marxista, tiene que ver a través del cambio climático, se va a hacer caer a la nación, a través de permitir fronteras abiertas, se va a hacer caer a la nación, porque es imposible que convivan un nuevo orden mundial con un imperio como Estados Unidos. Por lo tanto, es necesario hacer caer a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que tome lugar entonces lo que dicen los dedos de barro, que no es más que las alianzas que ocurren en Naciones Unidas. Esas alianzas que se describen ahí en los dedos de barro representan a las Naciones Unidas, a la ONU de hoy. Y desde allí va a fungir el poder, desde allí sale el anticristo. Es él quien va a lograr el pacto de paz con Israel. Se dice que este último imperio tiene algo de la fuerza del hierro. Recuérdenlo, el imperio romano no le pedía, pero como está basado en alianzas, mire, parte de yo estaba leyendo ayer sobre esta agenda antes, por ejemplo, de que saliera elegido el nuevo presidente, se decía que era imperativo hacer regresar al presidente Trump al cambio climático y a las Naciones Unidas. Es decir, amados, se ha llegado a través de alianzas entre las grandes bancas mundiales, entre los intereses más oscuros, establecer las premisas para el gobierno mundial. Estados Unidos ya se ha incorporado, ya está cumpliendo parte del plan. La mayoría de las naciones, incluso Corea del Norte, escuche bien esto, ha prometido que se va a incorporar. Amados, estamos a las puertas de todo esto. Este anticristo nacerá de la diplomacia, ¿y de dónde? Sino de las Naciones Unidas. Él va a guiar el mundo, los gobiernos van a ceder su poder. Hay un video del actual presidente Joe Biden, el cual yo lo pude ver, no logré guardarlo, pero sí pude leer cómo hablaba con una especie de personas, senadores, diciendo que él estaba de acuerdo en que las Naciones Unidas lideraran el mundo. Es decir, hermanos, está dispuesto a entregar el poderío de los Estados Unidos por el bien común. ¿Para qué? Para que Naciones Unidas entonces, recuerden esto, recuerden el lema, esto es parte del lema comunista, del lema marxista, cada cual según su necesidad. Esto es lo que va a ocurrir, se va a repartir, o piensan ellos repartir, entre comillas, los recursos de los más ricos entre los más pobres, para establecer así un aparente gobierno mundial, bajo ciertas características, aquellos que se sujeten a las órdenes del gobierno mundial, donde la palabra derechos desaparece, donde la palabra felicidad desaparece. Es un gobierno bajo este gobernante, bajo el control estricto de la tecnología. Miren cómo la tecnología está controlándonos actualmente, al punto que solamente de decir ciertas palabras ya somos censurados. Miren bien, si hablamos ciertas cosas, veremos como nuestros celulares luego
reproducen lo que hemos estado hablando y nos aparecen anuncios relacionados con lo que hemos hablado. Bueno, exactamente eso es lo que va a ocurrir. Hemos visto la imposición de vacunas. Como en muchas partes se nos está vendiendo, personas están siendo vacunadas. Pero lo cierto es que el virus no es tan mortal. En realidad, sí han habido muertes. Si usted compara el porciento de mortandad entre las personas que mueren de este virus y los que se infectan, es mínimo. Si usted se da cuenta, usted puede comparar y puede darse cuenta que están llamando personas infestadas a personas que no tienen síntomas. El otro día escuchaba a un médico dando una conferencia en Uruguay. Él decía que una persona a la cual le han dictaminado, le han diagnosticado que es positiva al coronavirus, pero es asintomática, es un falso positivo. No se puede considerar que está infestada, pero mucho más. Él mismo decía, conozco de personas que han entrado baleadas y han muerto por esa situación y les han dado el virus del PSG. Amados, ¿dónde quedaron todas esas enfermedades, esas gripes que anualmente matan tantas personas? ¿Dónde quedó la gripe porcina que mató millones de personas? ¿Dónde ha quedado todos esos muertos? ¿Saben qué? Mueren y no les hacen autopsias. No permiten hacer autopsia. Dios nos libre, pero si un familiar cae en esa condición, no les hacen autopsia. Tenemos que contentarnos con el dictámenes que nos dan. En otras palabras, es solamente el inicio, es solamente una muestra de lo que va a ser el gobierno mundial. Simplemente obedece y no cuestiones. Estará sujeto a esta bestia que su fortaleza es como el hierro, pero su debilidad es precisamente en las alianzas. Y ahora vamos a terminar para no extendernos más. Dice que su cuerpo va a ser destrozado. Lea Apocalipsis capítulo 18. Ella pone a fuego la gran ramera y ella misma es destruida por el fuego. Apocalipsis 19 nos habla de cómo el falso profeta, que es el líder mundial que va a guiar a esta religión ecuménica que acepta a musulmanes, budistas, hinduistas, zoroastristas, de todo tipo de religión y cultos sincréticos, siempre y cuando crean en un solo Dios, o si no lo creen también son bienvenidos. Y va a establecer esta religión que va a adorar al anticristo. Apocalipsis 13, ella va a ser puesta a fuego. Esta Babilonia la Grande, cuya sede nació en Babilonia, en el capítulo 11, allí cuando se erigió aquella torre en forma de piramidal, ¿okay? Donde se adoraba al dios Sol, donde Nimrod, que se casó con su madre, es muerto, poderoso cazador, le nace un hijo a la madre, dice que su hijo nació de manera virginal, o sea, sin haber tenido relaciones con nadie, y ese hijo es una reencarnación en este caso Tammuz, es una reencarnación de Nimrod. Es lo mismo que estamos viendo hoy. Ella ha ido mudando su sede, Babilonia, a través de los siglos, a través de estos imperios. Hoy se encuentra su sede en el Vaticano, en la ciudad de 7 colinas. Esta Babilonia, que no es solamente el Vaticano como tal, sino el Vaticano es la sede, es la gran ciudad, pero Babilonia abarca iglesias, hijas, incluso llamados cristianos, que se han vuelto al ecumenismo. Va a ser puesta a fuego. Pero la propia bestia va a ser destruida solamente cuando el Señor mismo regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Apocalipsis, Zacarías capítulo 14, así lo describe. Miraba yo en la visión de las noches, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, Daniel 7:14, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4, que reinará por 1000 años sobre la tierra. Zacarías capítulo 14 describe su reino y la nación que no venga a darle, que no venga a traerle ofrendas, no vendrá la lluvia sobre ellos.
ocurrirá la gran batalla de Armagedón. Los ejércitos del anticristo serán destruidos y también los de los 200 billones de jinetes que vienen del oriente, de China, de Corea del Norte, también lo serán. Entonces el Señor establecerá su reino. Isaías 65, Isaías 2. Ahí el niño habitará en paz, seguro. El león será su mascota. El lobo morará junto al cordero. El niño jugará sobre la cueva de las vid. No habrá daño sobre el santo monte del Señor. Amados, despertemos en nuestro letargo. Estamos viviendo la época más trascendental. He aquí la pregunta de Daniel: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Daniel 12. Amados, estamos a la puerta de todos estos eventos. Busquemos a Dios de todo corazón. Probámonos de nuestra vanidad y entendamos que Él por su voluntad nos ha colocado con un propósito, para que le seamos su voz, como lo fue Noé para su generación por 120 años. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú nos revelas cosas que oídos no oyó, ni subió jamás al corazón de hombre. No para asombrarnos, sino para entender los días que vivimos, para llevar tu palabra a las naciones, para hablarles de la llegada del justo, de la llegada del tiempo de alegría, de gozo, de paz, pero también del tiempo de juicio sobre aquellos que se rebelan contra ti, que desprecian tu reino, que intentan burdamente establecer un reino como Babel, establecer su propia torre y su reinado para dominar el mundo. Todos estos imperios, desde Babilonia hasta Persia, hasta Grecia, hasta Roma, hasta el último de los imperios, que será solamente destruido por ti, tienen un mismo propósito: dominar el mundo. Pero tuya es la tierra y su plenitud, Señor. Tú creaste todo cuanto existe. Aún a nosotros mismos, cuánta arrogancia podemos creernos que pudiéramos nosotros dominar lo que solo tú puedes hacer. ¿Acaso somos nosotros Dios? Cuánta vanidad y maldad en el corazón del hombre. Cómo intentan suplantarte, ignorarte y pensar que subsisten por sí mismos. ¿No somos acaso como la hierba, que hoy estamos y mañana somos cortados? Cuánta vanidad, Señor, cuánta arrogancia. Te rogamos que nos perdones, Señor, y que perdones a aquellos que no te conocen y que su ignorancia, Señor, es tan grande, Dios, que les arrastra a su propia perdición. Por eso tu palabra dice que el príncipe de este mundo, que Satanás, ha cegado el entendimiento de los que se pierden, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes celestiales de maldad en regiones celestes, Señor. Por eso, Dios, te rogamos por aquellos que aún están cegados, que no pueden escucharte, que avanzan como va el ciego guiado al abismo. Permite, Dios, que aquellos que has preconocido desde antes de la fundación del mundo, que son tuyos y que están dormidos, despierten ya de su letargo. Es el tiempo de despertar. El Señor, el Altísimo, está a las puertas. Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, te anhelamos. Trae tu reino glorioso, maravilloso, para siempre. Sean tus enemigos avergonzados y retrocedan delante de ti, y sean como el polvo del desierto. Mas seas tú glorificado y engrandecido, y nosotros que podamos adorarte siempre y estar a tus pies,
como tus ovejas. Señor, ayúdanos, Dios, en nuestra debilidad y en nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia y a no vivir conforme a nuestro corazón, sino al tuyo. Te damos gracias, Señor. Sabemos que tienes el control y que aún aquellos que están dormidos les despertarás, como despertarás a los muertos de su sueño, trayendo sus almas que continúan vivas en un cuerpo glorificado, el cual nosotros también tendremos. Gracias, Dios, porque nos enseñas tantas maravillas que no podríamos entender si no fuera a través de tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con todos. Dios les bendiga.